Esta mañana vamos a ir a la escuela bíblica dominical. Hemos venido hoy con un corazón contrito, humillado delante de la presencia de nuestro Dios y ante todo sediento, ¿verdad? Por aprender, por escudriñar la palabra de nuestro Salvador. Muy bien, allí donde estamos, amados hermanos, voy a pedir el favor que usted ubique un texto bíblico. Vamos a leerlo y a la luz de la palabra de Dios vamos a aprender y a aplicar lo que la Biblia dice. Primera de Timoteo 4, del versículo 1 al versículo número 16. Leemos primero la palabra del Señor y luego entramos a la explicación de la escuela bíblica dominical en esta mañana. Repito la cita bíblica, primera a Timoteo, amén, 4, capítulo 4, el versículo 1 al versículo número 16. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver a cada uno de nosotros en la gran responsabilidad en el liderazgo, ¿verdad? O como miembros de la iglesia. Y lo que el Señor demanda a cada uno de nosotros en las responsabilidades, muchas veces siempre se exigen los derechos en muchos lugares, ¿verdad? Pero hoy vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios esos deberes también de la Biblia y de sus líderes. Primera Timoteo 4, es importante allí en casa tener la palabra de Dios cercano, ¿verdad? Cuando empezamos o iniciamos nuestro servicio, sabemos que estamos listos, preparados allí en casa, en la sala, ¿verdad? Si es posible, factible, ya arregladitos, ¿verdad? Peinaditos, presentables a nuestro Dios y Salvador, y con nuestra Biblia en mano. Puede ser la Biblia física, puede ser la Biblia en el iPod, puede ser la Biblia en el celular, o la Biblia allí enfrente en su computador para hacer el seguimiento de la lectura de la palabra de Dios. Es importante poderla leer, ¿verdad? Ser testigos oculares de la lectura de la palabra de Dios para que no haya ninguna equivocación en cuanto al tema. Primera Timoteo 4, versículo 1 al versículo número 16. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión en su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Lleva como título Predicción de la apostasía. Dice en el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo número 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Versículo 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En el versículo 6 dice, un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y por último, el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, gracias, amado Padre Celestial, por este fragmento en este capítulo, Dios eterno. Oramos, Padre, para que entendamos, Señor, tu consejo en esta mañana, en esta escuela bíblica dominical, donde tenemos oportunidad, Señor, de la participación, ¿verdad? De aprender, de escudriñar, de que el Santo Espíritu, Señor, tuyo nos redarguya, o que traigamos nuevamente a nuestra memoria, a Dios eterno, lo que ya hemos aprendido. Gracias, Padre, encomendamos esta escuela dominical en ti y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, amados hermanos, entonces allí en su pantalla usted puede ubicar, ¿verdad? Y puede ver y puede leer ese título, el cual hoy nos conlleva, especialmente al estudio de la palabra de Dios en la escuela bíblica dominical. En los minutos que nos restan, hasta faltando 5 para las 11 aproximadamente, vamos a meditar un poco con respecto a este título, que es demasiado importante para nosotros. El título es importante porque dice, en una pregunta, ¿es necesario interpretar? Entonces decíamos hace unos días que la palabra de Dios no necesita ser interpretada. Interpretar es creer o pensar que lo que yo estoy diciendo o creyendo, ¿verdad? Lo aplico a la palabra de Dios, cuando la misma Biblia se interpreta por sí misma y por sí sola, ¿verdad? Por eso es una pregunta, ¿es necesario interpretar? Debemos leer, ¿verdad? Debemos estudiar, debemos exigirnos en los mismos vocablos, términos que podemos leer para poder saber qué es lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Y vamos a ir desarrollando el tema. Dice allí más abajo, en ese subtítulo, que es el título precisamente, y dice la Biblia y el líder. Y hemos leído lo que dice allí, primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1 al 16, donde primero nos debemos hacer una pregunta. Por eso decíamos, antes de iniciar la escuela bíblica dominical, es importante, amado hermano, hermana, amigo que nos escucha, tener la Biblia cerca, ¿verdad? ¿Cómo podemos leer? Primero buscamos el texto, ¿verdad? Podemos ubicarlo en la palabra de Dios, si está ubicado en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, y damos lectura, ¿verdad? Somos testigos oculares de la lectura, de lo que dice la palabra del Señor. Por eso es importante tener la Biblia cerca, ¿verdad? Y todo líder, como dice el título, ¿verdad? Estamos hablando del liderazgo, de la responsabilidad, porque usted y yo somos líderes espirituales. Me explico. Si usted conoce de Cristo, ¿verdad? Y conoce que es quien da la vida eterna, ¿verdad? Y que fue el que vino a esta tierra hace más de 2000 años a morir por todo el mundo, pero hay que creer en Cristo Jesús y depositar la fe que salva para que las almas se salven, lo dice la Biblia, ¿verdad? Eso lo conocemos todos como líderes al interior de la iglesia y fuera de ella. Por eso este estudio está preparado para todos nosotros, porque tenemos una gran responsabilidad. Primero de liderar, ¿verdad? Con la gran comisión que está allí en Mateo 28, dice, id por todo el mundo, ¿verdad? Es totalmente claro, es una voz imperativa, es una orden que está dando directamente el Señor Jesucristo a su iglesia. ¿Sí lo recuerdan? Allí en Mateo, finalizando, en el último capítulo, dice claramente la palabra de Dios en la gran comisión, ¿verdad? Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A quién habla en ese versículo? El mismo Señor Jesucristo está hablando y le está hablando a su iglesia, ¿verdad? A sus discípulos, a los seguidores. Y dice, a todas las naciones id, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace presencia, ¿verdad?, de nuestro Dios trino, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el versículo 20, estamos en Mateo 28, 20, que es el último capítulo de Mateo, y dice el mismo Señor Jesucristo nuevamente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
¿Cuáles son todas esas cosas que el Señor ha mandado? Ese conjunto de doctrina que aparece desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Y qué más sigue diciendo el versículo? Somos enseñados a que guardemos las cosas que nos han mandado el Señor, no nos las envía ningún ser humano, sino directamente Dios a través del Señor Jesucristo, sustentándolo a través de su Santo Espíritu. Y dice, y he aquí yo estoy, es la promesa del Señor, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, amado hermano, hermana y amigo que nos escucha, la responsabilidad del liderazgo y de la Biblia es de cada uno de nosotros. Y vamos a ir desarrollando el tema para entender un poco más. En cuanto a la Biblia, ¿verdad? Y el líder, nos enseña el texto algo muy importante. Primero, ya hemos leído, ¿verdad? Con respecto a la predicción de la apostasía. Y dice la palabra de Dios que muchos apostatarán de la fe, ¿verdad? En estos tiempos. Aún los mismos creyentes se desviarán a otro tipo de doctrinas y falsas enseñanzas, como lo pudimos leer aquí un poco más adelante. Dice allí en su pantalla, algunos cristianos parecen pensar que la idea de estudiar el texto de la Biblia no es espiritual. Pero ¿cómo podemos pensarlo de esta manera? De pronto, dice aquí un poco más adelante, algunos creen que orar sí es espiritual. Y lo es, claro que sí. La misma palabra de Dios nos dice, orad sin qué, sin cesar, ¿verdad? Pero estamos hablando de una manera coherente, estamos hablando del sentido común de un cristiano. Si usted y yo estamos en nuestros tiempos de trabajo, cumpliendo quizás con un horario, porque hay varios hermanos que lo realizan de esta manera, hay algo que se llama dentro de las empresas, dentro de las industrias, cumplir con un horario estipulado a través de la empresa, ¿verdad? De un ingreso y de una salida, con unos tiempos estrictos para alimentación y todo esto, ¿verdad? Y allí la palabra de Dios nos dice que debemos orar sin cesar, pero en el sentido común espiritual, ¿verdad? Y el respeto que merecen también los jefes en las empresas, pues no podemos estar orando en todo lugar, ni en todo momento, ¿verdad? La palabra de Dios dice, orad sin cesar, pero en el momento, ¿verdad? Que se necesite, en el lugar que se necesite, adecuadamente, organizadamente y respetuosamente, ¿verdad? Hago una claridad en cuanto a ello, porque no podemos entender que podemos estar orando en todos los lugares. Hay unas responsabilidades en cuanto al trabajo, el estudio, la preparación, en fin, la familia, la iglesia, ¿verdad? Por eso dice aquí que algunos cristianos parecen pensar que la idea de estudiar el texto de la Biblia no es espiritual. Me explico. O sea, hay hermanos, aún inclusive al interior de nuestras iglesias, que de pronto no se detienen a leer la palabra de Dios. Puede pasar una semana, o 15 días, o un mes, pero no abren la Biblia en casa para la lectura. Hay otros lugares donde la palabra de Dios se abre exclusivamente en un versículo, en un salmo, en un proverbio, y dejan la Biblia abierta en casa, ¿verdad? Pero yo me pregunto y le pregunto, si usted deja la Biblia abierta en casa, ¿quién la lee? Hay que leerla, amado hermano y hermana. No solamente la palabra de Dios no dice en ninguna parte, en ningún versículo, que hay que tener la Biblia abierta en la casa para que llegue bendición. La Biblia trae bendición a través de la lectura y de la aplicación de la palabra de Dios. Pero algo importante es que debemos estudiar. Si usted y yo no estudiamos, ¿cómo pretendemos aprender de la palabra de Dios, de la doctrina, ¿verdad? Del dogma, especialmente hablando de las enseñanzas, ¿sí? De las diferentes doctrinas que trae la palabra de Dios. Hay que estudiar. Si usted y yo no hubiéramos estudiado lo elemental en nuestra vida, pues un ejemplo, no hubiéramos aprendido a sumar, no hubiéramos aprendido a restar, no hubiéramos aprendido a dividir, no conoceríamos algo de geografía o de historia. Por eso hay que estudiar el texto de la Biblia, donde encontramos historia, ciencia, ¿verdad? Y lo más importante, lo que Dios ha hablado desde el comienzo hasta el final, para cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña de dónde venimos, en dónde estamos y para dónde vamos. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es importante y la idea de este estudio, amado hermano y hermana que nos está escuchando en esta mañana, es la Biblia y el líder. Estudie la Biblia, amado hermano. Hay preguntas, claro que sí.
Estamos para desarrollarlas, para mirarlas a la luz de la palabra de Dios y obtener allí las respuestas. No todas las respuestas las podemos tener, ¿verdad? Porque no todas nos las sabemos. Hay misterios bíblicos, ¿verdad? Que por más que se estudien, solamente los conoceremos cuando partamos de esta tierra. Pero hay que estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿orar se debe hacer? Claro que sí, amado hermano. Se debe estudiar la palabra de Dios, pero ni es más importante orar, ni es más importante estudiar. Todo es un complemento espiritual para su vida y el crecimiento y la edificación espiritual. Entonces, volvemos allí a la pantalla y dice, algunos cristianos parecen pensar que la idea de estudiar el texto de la Biblia no es espiritual. ¿Y qué pasa cuando se tiene ese pensamiento y ese criterio? Pues no se estudia la Biblia. Se deja cerrada, solamente esperamos el día domingo a ver cuál es el estudio, ¿verdad? O no estudiamos en casa. O muchas veces tenemos un versículo para cada uno de nosotros y no nos acercamos a abrir la palabra de Dios para confirmar si ese versículo está hablando del tema que el hermano está explicando. Siempre debemos llevar nuestra Biblia a todo lugar. Entonces, orar sí es importante, claro que sí, y estudiar también es importante. No es menos, ¿verdad? Importante, hablándolo en el ámbito espiritual, estudiar la palabra del Señor. La invitación es esa, estudiar el texto de la Biblia, ¿verdad? Porque sí es espiritual. Orar también lo es. ¿Eso se considera espiritual? Claro que sí. ¿Ir a la iglesia es espiritual? Claro, también nace en nuestros corazones. ¿Predicar es espiritual? Claro que sí, hay una exigencia de estudio, ¿verdad? Usted, amado hermana o hermano, que ha predicado en algún momento, se ha preparado un estudio, ¿verdad? Sabe la gran responsabilidad de poder simplemente leer uno de los versículos bíblicos y poderlo entender, ¿verdad? Y adicionalmente explicarlo a aquella persona que está frente a usted. Entonces, ir a la iglesia es espiritual, orar es espiritual, es importante estudiar la palabra de Dios, es importante evangelizar, es importante. Todas estas actividades se consideran espirituales. No puedo decir que es más importante ir a la iglesia que estudiar la palabra de Dios. No puedo decir que es más importante evangelizar que orar. No puedo decir que es más importante predicar que orar. Todo es un conjunto de una gran responsabilidad como líderes en las iglesias. Un poco más adelante dice, pero la práctica de buscar palabras en un diccionario, de hablar acerca de cuestiones gramaticales, de contexto y de datos históricos por discernir el sentido de un pasaje bíblico, parece ser un poco mundano. Me explico. De pronto, en el momento de poder estudiar uno, y lo vamos a ver un poco más adelante, quizás hay hermanos que con el respeto que ellos merecen no pueden tener quizás el tiempo por sus trabajos, actividades, ocupaciones. Pero créame, amigo, amiga y hermano que nos escucha, que Dios llama a hombres ocupados para poder servir en los diferentes ministerios. Por eso aquí dice, pero la práctica de buscar palabras en un diccionario. No se va mucho tiempo, mi amado hermano y hermana, en tomar nota de un vocablo que usted no entienda y que pueda decir usted mismo, voy a tomar la iniciativa, ¿verdad? Esta palabra o este vocablo me quedó sonando, redundando en mi mente. ¿Qué significará? Entonces tomamos un diccionario bíblico, ¿verdad? En casa, porque también debemos tener un diccionario bíblico y buscar, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de esa palabra? Para poder entender, ¿verdad? Más la palabra de Dios y también aprenderla para poder utilizarla cuando evangelizo. ¿Qué más sigue diciendo aquí? Es una práctica. Primero, es una costumbre que deben hacer de nosotros como creyentes en Cristo, el buscar, ¿sí? Es una práctica personal, ¿sí? Práctica de buscar palabras. Puede sonar muy sencillo, muy mínimo, pero eso enriquece el léxico también del cristiano, enriquece el léxico en el aprendizaje, en la misma predicación, para la misma iglesia, para evangelizar, para orar. La misma palabra de Dios nos dice que no usemos vanas repeticiones cuando nos dirigimos a nuestro Dios en la oración. Y la oración modelo, nuestro mismo Señor Jesucristo nos la dejó. Allí en Mateo está, ¿verdad? Donde recita, ¿verdad? El Padre Nuestro, pero en ningún momento dice,
que en todo lugar recitemos el Padre Nuestro. Simplemente la palabra de Dios dice, es la oración modelo a seguir. ¿Cómo se debe orar? Primero se dirige al Padre, luego tiene un contenido de acciones de gracias, luego de unas peticiones, y a lo último todo se pide en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el orden de una oración, básicamente hablando, ¿verdad? Y ligeramente hablando. Entonces somos llamados, ¿verdad? En esa práctica de ir, de ese afán, de buscar esas palabras que quizás no entendemos en un diccionario, ¿verdad? Se ve algo muy rápido, ¿verdad? Donde podemos aprender mucho más. De hablar acerca de cuestiones gramaticales, o sea, del contenido. ¿Por qué esa palabra está allí ubicada y qué es lo que quiere decir? Del contexto al interior de cada uno de los versículos. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué explicación trae? ¿Cómo aplica? Aplica para mí, aplica para el Antiguo Testamento, para el Nuevo, para la iglesia, para un creyente, para un incrédulo. Y para ello aplicamos esa regla de interpretación de 5 puntos, ¿verdad? Entonces, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿En qué tiempo? ¿Qué tema trata? Todo eso es importante poder aplicar a la palabra de Dios, amados hermanos. Y así podemos entender mucho más lo que la Biblia dice. ¿Qué más sigue diciendo? Y de datos históricos. ¿Ha estudiado usted historia en algún momento para poder confrontar la palabra de Dios? Vea que es importante, porque la palabra de Dios es un libro histórico. Además de ser la palabra de Dios y de ser totalmente espiritual al 100%, también trae datos históricos. Y si usted va a la historia y va a la palabra de Dios, la historia y la Biblia no se contradicen. La historia, la Biblia y la ciencia no se contradicen. Aunque hay pseudociencia, ¿verdad? Pseudo es falso. Y hay ciencia falsa. Hay falsas creencias, hay falsas prácticas, hay falsas iglesias, ¿verdad? Es importante poderlo decir. Por eso es importante trazar la palabra de Dios a través de esos datos históricos. Para discernir, dice aquí el estudio. Discernir, lo veíamos, es un término importante donde tomamos en cuenta un ejemplo cuando usted prepara, amada hermana, en casa, de pronto un rico y delicioso jugo, ¿verdad? ¿Qué es lo que utiliza para poder dejar lo que sirve y lo que no sirve de ese jugo? Hay algo que se llama coladera, ¿verdad? Todos lo conocemos. ¿Y qué es lo que hace allí? Está sirviendo, ¿verdad? Entonces simplemente el jugo que esté preparando o que estemos preparando, simplemente se coloca esa coladera y lo que no sirve, pues simplemente se bota y lo que sirve es lo que queda al interior del recipiente. Es algo así para entender lo que es discernir, entender, ¿verdad? Extraer lo mejor o lo bueno o la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, hay que ir a la práctica, hay que estudiar, ¿verdad? Hay que abrir la palabra de Dios, no solamente para leerla, sino para concentrarnos en ella, para interiorizar y saber cómo aplica. Discernir el sentido de un pasaje bíblico. Hemos tomado un pasaje bíblico para estudiarlo y aplicar todo esto que hemos dicho, buscar en el diccionario, acerca de la gramática, del contexto, de los datos históricos, para poder discernir y entender ese pasaje. Parece ser un poco mundano, ¿verdad? De pronto alguien diría, yo no tengo el tiempo para hacer todo esto, pero es una responsabilidad como hijos de Dios. ¿Qué más sigue diciendo allí? Hay una pregunta y dice, ¿por qué tanto trabajo intelectual? Y de pronto hay algún hermano que nos puede decir o puede hacerse esta pregunta, ¿sí? Yo no necesito ese trabajo intelectual, puesto que no soy ni predicador, ni evangelista, ¿verdad? Ni pastor o líder de una iglesia. Pero cada uno somos responsables, hermanos, del liderazgo en casa, del liderazgo en la familia, del liderazgo para nuestros hijos, del liderazgo propio. Porque si usted busca, ¿verdad? Y practica todos estos conceptos de la Biblia y el líder, va a aprender mucho más. Dice allí, continuamos con la enseñanza, dice, ¿no tendría más sentido afirmar que Dios nos ayuda a entender lo que la Biblia dice? ¿Verdad? Lo que dice la Biblia, sin necesidad de todas estas prácticas, pues esta parecería ser una pregunta muy fácil de aquel que no le gusta estudiar. Vuelvo a leerla. ¿No tendría más sentido afirmar que Dios nos ayuda a entender lo que dice la Biblia sin necesidad de todas estas prácticas? Sí, claro, aquí hay mucho que mirar. Uno,
recordemos que la palabra de Dios nos exhorta, nos dice y nos enseña de que la palabra para el incrédulo, la Biblia, cuando es leída, no es entendida por ellos, porque parece locura, ¿verdad? Para el que es hijo de Dios o para el creyente, la idea es que la entienda porque el Santo Espíritu de Dios ya mora en el creyente. Pero esa podría ser de una pregunta de un creyente flojo en la lectura. Por eso dice aquí claramente y está simplemente dando a entender, Dios me enseña todo, ¿sí? Al leer la palabra de Dios, Dios me guía y puede ser válido hasta cierto punto. Pero vuelvo y repito, hay que estudiar. No tendría más sentido afirmar, porque es una afirmación, note usted la oración y dice que Dios nos ayuda. Sí, claro, Dios nos ayuda a entender, claro que sí, a través de su Santo Espíritu, lo que dice la Biblia. Sí, es cierto. Pero dice aquí, después, sin necesidad de todas estas prácticas. O sea, no leo, no practico, ¿verdad? No busco la Biblia. ¿Mm? Entonces podemos ver una pregunta que se hace donde parte es verdad y donde una parte, ¿verdad?, es pereza espiritual de no leer, de no ahondar las Sagradas Escrituras. Dice, también parece ser una actividad demasiado especializada. O sea, algún hermano o hermana puede creer, eso no me corresponde a mí, ¿verdad? Eso le corresponde directamente al pastor, al líder, a la hermana que esté guiando una escuela bíblica dominical para niños o de pronto para jóvenes, el maestro de escuela bíblica dominical. Pues déjeme comentarle, amado hermano y hermana, que todos somos llamados a aprender y a escudriñar la palabra del Señor. Entre más aprendamos, ¿verdad? Mucho mejor para el entendimiento y para la enseñanza y para la evangelización que cada uno tenemos, como iniciamos allí con Mateo, donde a todos se nos manda como iglesia a llevar las buenas nuevas, ¿verdad?, a aquellos que no conocen del Señor. Y a veces hay preguntas, hermanos, que no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque es falta de estudio, falta de preparación. También parece ser una actividad demasiado especializada, parecería o se notaría de esta manera, pero no, la idea es la exigencia espiritual que debemos tener y la gran responsabilidad como creyentes en Cristo. No es solamente un trabajo de los líderes de la iglesia, todos somos líderes, ¿verdad? Estamos liderando, estamos llevando el conocimiento de la palabra de Dios. Y sigue diciendo allí, y no alcance de todo, y no al alcance de todos los individuos. Un poco más adelante, si nos alcanza el tiempo en esta mañana, podemos mirar que en el siglo XVII aproximadamente, pues no había Biblia, ¿sí? Las personas no tenían la Biblia a su alcance. Ahí había una excusa, claro que sí, totalmente válida, porque la Biblia no estaba, o la palabra de Dios, al alcance de los individuos. Pero hoy en día, hermano, no es sino simplemente buscar una app, descargar la Biblia en su dispositivo, ir a una tienda cristiana a comprar una Biblia física, ¿verdad? Como usted desee tomarla, con estudios, sin estudios, una buena concordancia, un buen diccionario y enriquecer sus clases o enriquecer su conocimiento. Sigue diciendo aquí más adelante, es verdad que en muchos ambientes hoy día hay personas especializadas que estudian el texto bíblico de una manera intensamente intelectual y parece tener poco que ver con la vida espiritual del individuo y la iglesia. Aquí nos está diciendo en esta enseñanza que hay una verdad y que hay muchos ambientes donde hoy, ¿verdad?, hay personas especializadas. Oído, no está hablando de creyentes en Cristo, o puede aplicar también a creyentes en Cristo. Me explico. Hay personas que estudian más la palabra de Dios sin ser creyentes. Se sientan día a día a tener lectura de la palabra de Dios. Han leído la Biblia en un sinnúmero de oportunidades. Y son sabios porque conocen de la palabra del Señor, pero no son salvos. Por eso es una verdad. Hay ambientes, ¿sí?, donde hay personas especializadas. Otros que van a estudiar apologética y que son profesionales de la palabra de Dios. Algunos son creyentes, otros no. Hay algunas personas que dedican su vida a estudiar la palabra de Dios para contradecirla, con las leyes, con la misma Biblia, y otros que estudiamos la palabra de Dios para vivirla y creerla, ¿verdad? Entonces, por eso trae mucho que analizar esa enseñanza de la Biblia y el líder.
Por eso dice aquí, es verdad que en muchos ambientes, en muchos lugares, hablando mundialmente, ¿sí? Hoy día hay personas, como usted y yo conocemos, hay un término coloquial, duchas, ¿verdad? En la palabra del Señor, que conocen Génesis, hasta Apocalipsis y recitan los versículos totalmente, ¿sí? Que estudian los textos bíblicos de una manera intensa, pero estamos hablando de intelectualismo, son personas intelectuales. Pero ¿dónde está la vida espiritual? ¿Basta solamente con conocerse o memorizarse la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis? No. Qué bueno que esas personas puedan llegar a Cristo Jesús en el conocimiento de esa verdad. Y hay personas que han llegado al conocimiento de la verdad leyendo la palabra de Dios porque han sido convencidos. Nosotros no convencemos a ninguna persona. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Dice la Biblia claramente que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y juicio. Y el Espíritu Santo sigue vigente. Es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice aquí, hay personas que intensamente estudian, ya es intelectual, y parece tener poco que ver con la vida espiritual del individuo y también de la iglesia. ¿Para qué estudiamos? Sería una muy buena pregunta para una persona, para un apologista. Hay aquellos que defienden la palabra de Dios, ¿verdad? En la apologética, con las leyes. Excelente. Hay otros que se han convertido, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios. Hay otros que simplemente recitan la palabra de Dios y la conocen de memoria. Y aquí hay un ejemplo grande que vamos a citar en ese momento y que nos causa inclusive asombro. ¿Usted sabía que Satanás conoce la palabra de Dios? También la conoce, ¿verdad? De Génesis hasta Apocalipsis. Porque ha intervenido desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene intervención. Hay que hacer una diferencia y esa diferencia no puede ser intelectual. Tiene que ser espiritual, ¿verdad? En la iglesia. Y claro que sí, también intelectual para poder presentar defensa con mansedumbre de la palabra de Dios, como nos dice la palabra del Señor. La Biblia y el líder nos dice, ya finalizando, pero en este estudio la idea es querer mostrar que primero el estudio de la Biblia no es menos espiritual que otras cosas que parecen ser más espirituales. Segundo, quiero demostrar la necesidad absoluta del estudio de la Biblia, especialmente para el líder cristiano. Y aquí hay dos vocablos muy importantes. El primero es estudiar. ¿Sí? Que no se nos olvide que hay que estudiar la palabra de Dios, ¿sí? El estudio de la Biblia no es menos espiritual que otras cosas que hacemos espiritualmente dentro o fuera de la iglesia, ¿verdad? Y como segundo, lo dice aquí claramente, es una necesidad absoluta el estudio de la Biblia. Muchas veces decimos, somos creyentes en Cristo, y vamos a buscar un versículo y no lo encontramos. Debemos ser sagaces en la palabra del Señor, ¿verdad? Aprender a ubicar los versículos de una o de otra manera, como el Señor nos ha enseñado, o sistemáticamente, como podemos aplicar la lectura de la palabra de Dios en las enseñanzas. La concordancia nos ayuda, que la concordancia es un pequeño diccionario al final de las Biblias, ¿verdad? En su Biblia de estudio al final existe ese diccionario bíblico donde le ayuda mucho, es una herramienta importante para poder ubicar los versículos que usted y yo hemos necesitado en respuesta a preguntas, ¿verdad?, que hacen algunos hermanos, hermanas, niños, jóvenes, al interior de ese liderazgo cristiano. Y finalmente, quedamos aquí en este estudio, dice, uno de los principios básicos del protestantismo evangélico es que la Biblia debe estar al alcance de todos, ¿verdad? Es un principio básico para usted, para mí. Si usted no tiene Biblia, amado hermano y hermana, tratemos de tener una Biblia en casa, físicamente. Algún día de pronto se va a la internet, ¿verdad? ¿Y qué hacemos si siempre la ubicábamos bajo la internet? No, hay que tenerla en casa para poder compartirla, abrirla, leerla, manejarla, aprender los libros y la aplicación. Entonces, para ser leída e investigada. ¿Cuánto ha investigado usted en la Biblia? ¿Cuánto he investigado en la Biblia? Hay que investigar, hay que ir a la historia, hay que ir al diccionario, hay que abrir los textos, hay que abrir la palabra de Dios. Por todos los cristianos,
dice allí, para ser leída e investigada por todos los cristianos. Ahí está incluido usted, amado hermano y hermana. Debemos estudiar, es un principio básico del creyente. Lutero, Calvino y otros líderes protestantes del siglo XVII reaccionaron contra el estado de la Iglesia Católica de aquel entonces, en el que la Biblia solo existía en latín. ¿Sí? En el siglo XVI aproximadamente, recordemos las traducciones bíblicas, que también es algo importante para llevar en este momento. Y finalizando, recordemos que en el siglo XVII, ¿verdad? La Biblia estaba escrita o traducida, ¿verdad? En latín. Tuvo diferentes traducciones, ¿sí? Y fue pasada al latín, del latín al español, pero se perdieron en la traducción, ¿verdad? Muchas definiciones en diferentes versículos. Por eso usted se puede hacer una pregunta, ¿verdad? Ya finalizando. En la Biblia que usted maneja, recordemos que es la versión de 1960, la Reina Valera, inclusive hay unas traducciones que han efectuado más antiguas o un poco más recientes. Pero la idea, amado hermano, es que usted tenga una excelente traducción, ¿verdad? Siempre recomendamos la versión Reina Valera del 60. ¿Por qué? Porque hubo dos personajes históricamente hablando que usted los puede encontrar en la misma historia, Cipriano Valera y Casidoro de Reina, ¿sí? Por eso se llama Reina Valera, son dos apellidos tomados de dos personas, de dos hombres creyentes en Cristo, que dieron una gran parte de su vida, de muchos años, para presentar la traducción de los originales griegos, ¿verdad?, al español directamente. Por eso usted puede hacerse una pregunta y puede decir allí, pero ¿por qué su Biblia es diferente en cuanto a algunos términos y vocablos? ¿Verdad? Es porque hay que mirar bien la traducción más cercana, más fideligna a los originales. Y una de ellas, vuelvo y repito, es esta revisión de los 60 en cuanto a Casidoro de Reina y Cipriano Valera, estos dos personajes históricos creyentes que entregaron aproximadamente unos 40 o 60 años para poder hacer las traducciones casi de más de la mitad de su vida invertida para que usted y yo tengamos la palabra de Dios en una de las mejores traducciones a través de todos los tiempos. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Encontramos allí los tipos proféticos, las profecías mesiánicas y las palabras de Cristo en rojo, que es importante poderlo resaltar. Y un sistema de estudio bíblico original y totalmente exhaustivo. Entonces, así hemos finalizado, amados hermanos, este periodo de Escuela Bíblica Dominical, donde esperamos, de acuerdo a la lectura que tuvimos con Timoteo, que fue uno de los jóvenes sabios, ¿verdad?, dirigidos especialmente a través del Santo Espíritu de Dios, y también enseñado por el apóstol Pablo, ¿sí?, lo dice allí, un joven sabio, donde aplicó todos estos principios básicos, la lectura de la palabra de Dios, la investigación, la historia, a pesar de que ellos estaban viviendo en la misma historia que usted y yo estamos leyendo hoy. Finalizando, la lectura dice entonces que como la Biblia solo existía en latín, estamos hablando del siglo XVII, como este era el idioma de la iglesia, o sea, el idioma que usaban los monjes, estamos hablando de historia en la antigüedad, los monjes, los sacerdotes y administradores de la iglesia en aquel entonces, estamos hablando de la iglesia tradicional. La Biblia ni siquiera existía para la gente común. Habían hogares donde no había Biblia. No se imprimía como se hace hoy en día. Hoy en día es el libro más leído y el libro más vendido a nivel mundial. Y la gente común no tenía la palabra de Dios. Hoy día es muy práctico tenerla. También en la iglesia de aquel entonces se consideraba que la tarea de interpretación bíblica era algo que se otorgaba solo a los intérpretes oficiales. Y la doctrina verdadera era establecida por la iglesia, no por el intérprete individual. Muy bien, amados hermanos, en un sentido es verdad que los líderes de la iglesia están encargados de la doctrina y enseñanza de la iglesia. Con esto finalizamos, teniendo en cuenta que usted y yo, amado hermano, como dice allí enfrente de su dispositivo, la verdad es que usted como líder, hermana, usted como líder también en su iglesia, recordemos Mateo 28, que no se nos olvide la gran comisión. Eso es ser líder de una iglesia. Y dice, usted y yo estamos encargados. El Señor le encargó a su iglesia
la doctrina, ¿verdad? Y la enseñanza de la iglesia. Muy bien. En 8 días seguiremos, amados hermanos, si es factibles. Este tema es bastante extenso, quedaron algunos puntos aquí por mirar, analizar a la luz de la palabra del Señor, de acuerdo al texto que nos da igual primera de Timoteo 4, donde leímos inicialmente, y es importante poder analizar, primero que está hablando de doctrina, ¿verdad? Predicación de la apostasía. Las diferentes doctrinas, como dice el versículo número 3 en 1 Timoteo 4:3, dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, dice la palabra de Dios, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de ¿qué? De gracias. La invitación es a orar, amados hermanos, a estudiar, ¿verdad? A escudriñar la palabra del Señor. Muy bien, doy gracias al Señor por este tiempo que nos ha permitido de escuela bíblica dominical en esta mañana. Gracias a Dios por su atención, amado hermano y hermana que nos acompaña por medio de esta plataforma y también aquellos que nos siguen en Facebook Live. Esperamos que haya sido de bendición la escuela bíblica dominical, de aprendizaje, una exhortación a todos nosotros, ¿verdad? Que estamos todos incluidos dentro de la gran comisión, esa responsabilidad como iglesia.